No hay en Colombia un hombre más libre que Alberto Aguirre. Hay seres humanos que están destinados a encontrarse y al mirarse se establece la empatía, la unidad de almas. Y con Gonzalo fue eso desde que nos vimos. Alberto, que ha sido fundamentalmente un intelectual, un humanista, un hombre estudioso, a quien le duele profundamente Colombia, pero es un hombre al mismo tiempo muy humano. Y yo dije, no, bueno, empecemos. Y empecé a hablar mal del presidente de la República, que es lo que hay que empezar siempre, o del alcalde. A la gente que lo leyó, Alberto le enseñó que la indignación vale la pena. A la gente que lo leyó en Crocus, a la gente que lo debería seguir leyendo si se hiciera una edición de sus columnas como un libro. Es un editor, librero, traductor, columnista de opinión, crítico de cine, ensayista y fotógrafo colombiano, nacido en Girardota, Antioquia, en 1926. Abogado de la Universidad de Antioquia del año 1957, juez del trabajo a los 23 años y magistrado del Tribunal Superior de la Sala Laboral a los 30. Docente durante 7 años de Derecho en la Universidad de Medellín. Se dedicó al periodismo, fundó y dirigió en Medellín la agencia France Press, columnista en los periódicos El Mundo, El Espectador, El Colombiano y en las revistas Universidad de Antioquia, Ideas y Valores, ECU, Cromos y Soho, entre otras publicaciones. Exiliado en Madrid en la década de los 80 por amenazas de muerte. Conocido no solo por ser un cinéfilo y lector apasionado, sino por sus esfuerzos para avivar el interés en otros hacia el cine y la literatura. Pero qué bueno publicar un libro duro, límpido, vivido. Qué bueno coger en mis manos otro como Viaje a pie, Don Mirócrates, un librito que fuera como para después de que pase el jaleo, para los que vendrán, que no se venda hoy, que no sea de ayer ni de hoy, sino de un lejano mañana, y que lo encuentren de pronto los semejantes al ser oculto que lo escribió, y vayan a buscarlo y a buscar su tumba y no hallen nada porque está allá más lejos de donde habitó antes de nacer en Envigado, de 160 a 200 páginas en octavo, forma francesa de bolsillo, de pasta rojo oscura, que si lo abren los de hoy, crean que se les olvidó leer, que eso no dice nada. Los compañeros míos iban con frecuencia donde Fernando González, allá a otra parte, lo que es otra, a visitarlo. Y a él siempre le gustó mucho que fueran estudiantes y jóvenes. Yo nunca quise ir. Creo que he tenido siempre el pánico de conocer a un personaje. ¿A un escritor que te ha gustado? Sí, por defraudar. Casi siempre me he defraudado al conocer a grandes. Entonces no quería ir.
Esto sí iba. Y me leí toda la obra de Fernando, claro. Me volví conocedor, pero nunca tuve el empeño de ir. Y un día, para que vean lo que son los milagros de 1958, en la plazuela Nutibara, y me encontré con Óscar Hernández, que era reportero del Mundo, del Correo. El correo. Y me dijo, hombre, acompáñame donde el maestro Fernando González a hacerle una entrevista, principios del 59. Y él tenía una Vespa. Y yo, bueno, vamos. Ese día sí aceptaste. Sí, pues, pero no era acompañar a este a hacerle un reportaje, pero yo no tenía realmente anhelo, adoración de conocer a Fernando y no de ir. Y llegamos hacia las 4:30, y Fernando González se estaba paseando por el corredor de la casa, que es en Escuadra. Y doña Margarita estaba sentada, la esposa, en la banca tradicional del frente. Y metimos ahí, nos bajamos al pie y Fernando estaba paseándose notoriamente angustiado. Se le veía inclusive las lágrimas, el desespero, era visible el desarreglo emocional que tenía Fernando González. Entonces Óscar le dijo, maestro, yo vengo a hacerle un reportaje, ya le había avisado, para el Correo. Y va diciendo, no, yo no doy reportaje para los colombianos, no quiero hablar con los colombianos, no quiero vivir en Colombia. Ya hablé con Margarita y nos vamos para Europa. De algún modo, yo me voy para Europa. Él había estado así a poco, por diversas circunstancias, entre otras la pobreza, el desconocimiento que tenía la sociedad colombiana de Fernando González y de su obra. Una obra que había sido editada en París por el Libro, en Barcelona por Editorial Juventud, que había tenido elogios de grandes escritores. Unamuno habló de Fernando González. Y aquí había entrado en el limbo, en una oscuridad total, y estaba muy pobre. Y el hijo Ramiro, que era el que más quería, estudiante de medicina, tenía una enfermedad, un cáncer. Y tenía que tomar, le encantaba el agua helada o las bebidas heladas, y Fernando no tenía nevera. Entonces todo eso lo angustió. Y publicó El maestro de escuela, en que dice, no vuelvo a escribir, aquí se acabó todo, denosta del país, de todo, y firma ese libro ex Fernando González. No vuelvo a escribir. Me voy para Europa, nos vamos para Europa, aquí no se puede vivir. Pero ¿qué pasó? Entonces contó lo que le ha ocurrido esa mañana. Casualmente, yo llego en la mañana en que Fernando padeció una agresión tremenda. Y es que él, en el 42, publicó su último libro, que se llamaba El maestro de escuela. Tuvo, llamémoslo así, una crisis existencial tremenda. ¿Después de ese libro? No, en el 41. Del cual, de esa crisis, resulta El maestro de escuela.
Y lo de García Márquez, ¿Eso es cómo fue? ¿Estabas en vos el por el cineclub? 61, García Márquez, la carta de septiembre del... Sí, en el 61. Ya había editado, pues, El de León de Grey. el de León. Bien. Entonces hubo una convención de cineclubes en Barranquilla para constituir la Federación Colombiana de Cineclubes, patrocinada por el agente de la FOR allá. Entonces nos invitaron. Pues yo era del Cineclub de Medellín y fue gente de Cali, de Manizales, de Bogotá y de Barranquilla. Y para entonces se trataba de presentar un informe sobre el único cineclub. Van a creer que yo soy vanidoso, pero la verdad es la verdad. Dígala a Agamenón o su portero. El único cineclub que funcionaba según las reglas clásicas del cineclub era El de Medellín. que era el mío, porque es que la junta directiva no servía para nada. Mientras esperábamos, tomando fresquito, con García Márquez, lo llamaron por El altavoz. el altavoz. Señor García Márquez, te ha llamado a Bogotá. Entonces fue y volvió muy preocupado, que lo había llamado Mercedes de Bogotá. Y le dijo, necesitamos traer mañana, sin falta pues. Era domingo, nos íbamos por la tarde ese día. Cada uno tenía vuelo. Mañana, sin falta, 500 pesos, porque si no, nos cortan los servicios. Entonces yo dije, ¿cómo le doy 500 pesos yo a García Márquez? Entonces le dije, fue la manera de editar un libro que yo amaba mucho, pues, el libro... ¿Lo habías leído en la revista? En la revista, El Coronel, que él mismo dice que es su mejor libro, ¿no? Le dije, hombre, yo publico el Coronel. ¿Para qué te metes en eso, hombre? Fíjate lo que pasó con los Jarasca. Aquí no se venden libros. Y lo que te ha pasado a vos, pues yo le había contado. ¿A qué te vas a meter en eso? No, hombre, no, es que yo hago los libros por el gusto de hacerlos y de tenerlos. Y además te voy a adelantar 700 pesos. Yo voy a estar loco, me dijo. Voy a estar loco. Y le di 700 pesos. E hice el libro. Que quedó muy bueno. ¿Vos tenés Ese la lo hice, edición? sí, yo lo tuve, la vendí porque valía mucho. Vale. Es un libro que llegó a valer $4.000. Sí, y ahora puede valer 5.000 o Puede valer 10.000. $5.000. Sí. Y yo vendí 500 ejemplares. ¿Cuántos hiciste? 2.000. En Argentina. En Argentina. Los hice imprimir en Argentina, en Americali. A partir de la edición de la revista. Sí, a partir de la edición de la revista. Y ese fue uno de los motivos de... Él se fastidió. Dijo, También. así también no se hubo, molestó. tengo líos con él. Tiene. He tenido. Pero me escribió, hombre, pero porque eso fue fines del 50 del sí, 60 días. 60 y 60. 60. Y pasaron un año y al año le mandé a México también 10 ejemplares Libros. por avión. Y me escribió, no, me voy a estar loco. Y también, ¿cómo es que al año me venís a aparecer con un libro y no he hecho la corrección ni nada? No, yo no le hice la corrección. No, es que no hay tiempo. Pues yo le escribí una carta también muy buena. Sí, está bien, no hubo tiempo de hacer corrección, pero dígame cómo le pareció la edición, hombre. Que fue puta. Y me contestó, hombre, no, muy linda la edición y todo. Cuando yo conocí a Gabriel García Márquez por ahí en los años 80,
y que trabamos una amistad que por fortuna se mantiene todavía, me dijo, hombre, hablando precisamente de su obra, el primer editor que yo tuve fue un señor que se llama Alberto Aguirre Ceballos. Tú lo conoces, por supuesto, que no conoce a Alberto Aguirre. Yo hemos trabajado juntos en el periódico El Mundo, es columnista del periódico, mantiene la librería, sí, mantiene la librería, por supuesto. ¿Cómo le va a Alberto? Le conté muchas cosas de Alberto, de las que estamos precisamente conversando. Él se emocionó mucho, me dijo, cuando vuelva a Medellín, quiero verlo, quiero estar con Alberto, quiero darle las gracias porque creyó en ese momento en mí y porque me parecía desde entonces una persona absolutamente magistral, brillante, maravillosa, preparada, capaz. Y cuando Gabo fue al Mundo, después de haberse ganado el Nobel, él pudo haber ido al Mundo en abril del año 83. Provoqué una reunión precisamente entre García Márquez y Alberto Aguirre, donde se dieron un gran abrazo, donde estuvieron hablando de esa época y cómo había sido todo su proceso precisamente para publicar su primera obra. Cuando a medianoche salgo a la terracita, veo la ciudad iluminada, feliz bajo la fresca noche de verano. Oh, mi amada Medellín, ciudad que amo, en la que he sufrido, en la que tanto muero. Mi pensamiento se hizo trágico entre tus altas montañas, en la penumbra casta de tus parques, en tu loco afán de dinero. Pero amo tus cielos claros y azules, como ojos de gringa. Quería cambiar de tema para el tema de Gonzalo Arango, que no lo hemos tocado. No hemos hablado de Gonzalo. Pues muy poco. Gonzalo apareció hacia el año 51 en la Facultad de Derecho. Él terminó bachillerato en el 50, pero no se graduó porque perdió física. Entonces le dieron matrícula condicional en la Facultad de Derecho que existía para presentar el título. Y él dice que estudió Derecho, pero no estudió, porque no fue siquiera, ni se validó la física, ni nunca tuvo matrícula. Entonces salía de la casa y le decía al papá que era un papá antioqueño, ¿no es cierto? Había sido telegrafista en Andes, muy riguroso, don Paco, y que iba para la universidad y se levantaba a las 5 de la mañana porque tenía clase de 6. Entonces esperaba y se entraba a la biblioteca de la universidad con don Alfonso Mora Naranjo y eso fue 6 meses y ahí fue la época de lectura amplia, de Gonzalo, que no tuvo nunca, ni antes ni después. Nunca más. No. Gonzalo adquirió una cultura literaria ahí, pero nunca la renovó. Y en Derecho conoció a Carlos Jiménez Gómez, que era estudiante de Derecho y poeta, muy notable, que fue procurador luego. ¿A Gonzalo no lo conociste como profesor? No. Puesto que él tampoco iba a clase. No, y además era en la Universidad de Antioquia. Sino que él conoció a Jiménez Gómez. A Jiménez, que era muy amigo mío. Y con Carlos llegó y nos hicimos muy amigos. Nos caímos bien, lo que yo digo. Hay seres humanos que están destinados a encontrarse y al mirarse se establece la empatía, la unidad de almas. Y con Gonzalo fue eso desde que nos vimos. Y nos hicimos pues muy amigos. Fuera de crítica de cine has hecho crítica literaria. Una crítica literaria muy conocida tuya y que me gustaría que hablaras de ella es la crítica
a los nadaístas. Ah, sí. A pesar de haber estado vos detrás, diría yo, de la fundación del movimiento. De Gonzalo. El nadaísmo fue un intento inicial, pero fue de hacer explotar las tradiciones de la literatura antioqueña. Pero fue un estallido inicial, como un volador, y quemó libros y cosas. Pero después, el intento de crítica que se anunciaba con un estallido, y eso fue el manifiesto nadaísta y el ataque a los escritores católicos, se tendría que haber articulado en una crítica formal a ese orden, no en simples insultos y griterías y aspavientos. Y Gonzalo no hizo eso. Gonzalo es el nadaísmo, lo he dicho siempre. Los otros nadaístas son perritos falderos, son sacristanes, ni siquiera sacristanes, son monaguillos. Ninguno sirvió para nada. Todo lo pensaba y lo hacía y lo concebía Gonzalo. Y Gonzalo no tuvo formación cultural, ni formación política, como para llevar a término la crítica del orden social, la crítica de la cultura en este orden. Se quedó en aspaviento y se convirtió en un publicista. No, hay otra imprecisión en el libro, pues, o no sé si en el libro o en algo que escribió Alberto recientemente, o dijo que Gonzalo Arango también había fracasado como escritor. Eso me parece a mí una afirmación muy injusta, porque Gonzalo Arango es un escritor muy singular, eso lo hemos dicho sus mismos amigos. Gonzalo escribió poemas magníficos, pero si uno va a reunir todos los poemas de Gonzalo para hacer un libro de poemas, no le alcanza. Escribió unos cuentos muy buenos, pero si uno dice vamos a hacer un libro de cuentos de Gonzalo, no alcanza para hacer un libro de buenos cuentos de Gonzalo, ¿sí? Un libro de ensayos de Gonzalo no le alcanza para hacer porque fue un escritor muy disperso, fue un escritor en un momento dado muy entregado a lo coyuntural y a lo que estaba sucediendo. Segundo, era un escritor que tenía que sobrevivir del periodismo, como nos toca a muchos escritores en Colombia, y eso nos impide un poco de pronto redondear lo que se llama una obra según el pensamiento burgués. Yo pienso que el nadaísmo fue un fenómeno muy importante, pero algo que parece paradójico, fue más importante desde el punto de vista social que desde el punto de vista literario. ¿Qué quiero decir con eso? Que con las actitudes de los nadaístas, con lo que escribían en su momento, con lo que hacían, esta sociedad se conmovió un poco y me parece que esa conmoción le hacía falta. Pero que si uno hace el balance, bueno, de la literatura nadaísta, ¿qué queda? No es mucho lo que queda. De Manuel Mejía Vallejo fuiste buen amigo. Mucho. Lo conociste en Medellín. Sí, éramos... y ahí entra también Carlos, ¿no es cierto? Cuando ellos empiezan a escribir, pero antes les cuento una anécdota. Manuel escribe La tierra éramos nosotros. Es su primera novela. Es su primera novela, la escribió a mano, con lápiz en un cuaderno grande,
Yo leí los originales, los leíamos. Y en esa época, estos años 45, 46, Carlos escribió el Galán, el poema Galán. Entonces éramos muy amigos y seguíamos. Pero ellos ¿quién? Carlos, Carlos y Manuel. Carlos y Manuel. Carlos tenía una potencia poética que creo que no ha habido en Colombia. Y escribió muy bellas obras, ¿no es cierto? Pero no alcanzó, creo yo, a una máxima expresión poética. Por falta de cultura. Cultura en el sentido latino de cultivar. Ni Carlos, ni Manuel, ni Oscar Hernández, que también formaba... Muy buen poeta. Gran poeta, gran escritor, sigue escribiendo el colombiano muy mal. Decían esto textualmente: nosotros no leemos porque se nos daña el estilo. Yo oí eso de Manuel y de Carlos, que no leían porque se les dañaba el estilo. Un absurdo, entonces no leyeron. Yo le hice conocer a Carlos a Miguel Hernández. Me acuerdo que yo compraba libros, nos sentábamos en el Parque Bolívar y yo le hice conocer a Carlos, a César Vallejo y a Miguel. Y fueron importantes. Se nota la influencia. Y se nota en la influencia. Y que su poesía crece. O sea, ellos, sobre todo Carlos, Manuel no tenía un estro exagerado. Tenía unas ganas, las berracas de ser escritor. Y cuando uno tiene muchas ganas de una cosa, la hace, aunque no tenga facultad. Él no tenía grandes facultades de escritor. Era un buen narrador oral. Sí, y eso le ayudaba. Y un buen observador y un buen conocedor de la vida rural y de la vida aldeana. Tenía pálpito, pero no era un gran escritor. Y sus novelas no son. Pero Carlos sí tenía una fuerza. Y se fue apagando. El Galán es muy bello, hay poesía amorosa, hay un poema al padre cuando muere que es precioso, precioso. Pero es escaso para lo que hubiera podido dar. Y este es un poema heroico. Empieza: nació de las entrañas del pueblo comunero, de la semilla humana que sembraron las manos del chapetón y del encomendero en un surco de sangre. Nació de la sustancia de dolor que animaba la carne y el espíritu de unos hombres de América. Nació del llanto mismo de esos hombres sufridos, del ancho corazón de la plebe que bordaba su música vital encerrado en la greda de los pechos heridos. Nació de la tragedia de los negros mineros que nunca sonreían, que enseñaban el nardo de sus dientes en el momento del gesto doloroso, cuando el látigo hundía su candela silbante. Nació de las hazañas de una mujer divina, de Manuela Beltrán, que sobre la montaña de la historia se empina como una femenina concreción de relámpagos. Y sigue. Es muy hermoso. Yo estaba en una etapa de la vida en que quería salir de la abogacía y intuitivamente dije, por el camino de los libros, puse la librería, pues compré la librería y hacer libros. Entonces... ¿Y cómo compraste la librería? ¿De dónde sacaste la plata? Alfonso me prestó.
Eso lo quiero mucho. Y para el libro de Grave también te prestó. También me prestó, él me prestó. Yo iba a vender el Volkswagen, que era tu capital. Mi capital y mi soporte. Me duró 28 o 29 años. Dura más que el matrimonio un Volkswagen. Entonces fui a Bogotá, y donde el maestro, y muy querido, y sí, que hiciera el libro. Y no firmamos contrato, pues se supone, hágalo. La anécdota interesante es que ya León de Grave estaba de secretario de la embajada en Suecia, con Guillermo Mora, que era el embajador. Entonces le mandé por aéreo a un costo brutal 5 ejemplares. ¿Cuánto me costaría uno? Es bastante porque es un libro gordo. Un libro gordo por avión, para que él lo tuviera ligero. Y después por correo ordinario le mandé 25 ejemplares. Todo eso se salía de un contrato que no existía, porque ¿cuánto le dan ahora al autor, hombre? 10 ejemplares, del 10%. Entonces le mandé 25 ejemplares por barco. Le ruego que me diga si lo recibió y si le queda tiempo, dígame cómo le parece. Entonces me contestó: sí, recibí el libro, pero tiene 1007 errores. Yo tengo la carta. Entonces yo, cuando abrí la carta en la Avianca, dije esto, lo tengo que repetir: viejo hijo de puta. Hemos hablado de vos como fotógrafo, como creador del cineclub, como editor, pero no hemos hablado de por lo menos por lo que yo te conocí, columnista. Periodista. Periodista. Columnista, pues me he declarado que ya no soy periodista. ¿Sino qué? Ensayista. Ensayista. Sí, una columna es un ensayo breve al final. Sí, sí. No es otra cosa. Me está dando rabia cuando me dicen periodista. Bueno, yo quisiera saber, yo te conocí como columnista en El Mundo, pero El Mundo lo fundaron en el año, ¿qué? 82. No, en el 79. 79. Y yo empecé el primer día, el 20 de abril. Es que yo... Pero antes también habías escrito columnas. En El Diario. Que era el periódico liberal. El periódico liberal. ¿Y en El Correo no? No, en El Correo no. En El Diario, que lo imprimía nadie frente a la gobernación, era el director de Emilio Jaramillo. Y después aquí en Colombia. Pero El Diario, creo que circulaban 2000 ejemplares. Eso no se conocía. Cuando alguien me decía, hombre, te leí en El Diario, yo lo invitaba a almorzar. No, eso no tenía, pero yo escribía ya. ¿Pero de política o de cine? De política y todo. El primer artículo fue en defensa de los vendedores ambulantes, que ha sido el tema que a mí me ha... Y todavía escribo sobre eso, he escrito miles. Y ahí estuve un año o 2, pero eso, como te digo, no tenía... ¿Y en El Colombiano? No, eso es mucho después. Escribí ahí El Espectador sacaba una edición para Medellín, pero eso duró un año. Y en esa edición para Medellín yo publicaba una columna con el nombre Cuadro. Antes del 79. En el 77, 78. Y escribí una columna que nombraron a Mariano Ospina Hernández, es que me acuerdo, cónsul
en Frankfurt. Entonces, si vieran los planes que anunció en el periódico, que iba a llevar bambuqueros, que iba a llevar gente que hiciera mazamorra y todo. Y escribí una columna burlándome de los planes del cónsul. Y en ese momento estaba Darío Arizmendi planeando el periódico. Y vio la columna, él no me conocía ni yo, y le gustó. Entonces me llamaron a formar parte del grupo que si quería escribir. Y entonces, desde el primer número, el 20 de abril, escribía 3 columnas semanales. Puedo decir cositas. Darío consiguió como columnista a Antonio Paneso Robledo, que escribía en El Espectador y que era el mejor columnista de Colombia. Sí. Entonces, Paneso, claro, era la figura. Hicieron una medición de lectura, pues, por métodos adecuados al mes. Y Paneso tenía una acogida, digamos, del 51%, mucho. Pero yo tenía 49 ya. Y a los 2 meses, Paneso estaba en 35 y yo estaba en 60. O sea, no me pudieron echar. Fuiste el columnista más leído Más del mundo leído. siempre. Alberto es polifacético y Alberto es lo que yo llamaría típicamente un intelectual. Por esto, porque el intelectual es la persona que vive en función de pensamiento, pero hay muchas personas que viven en función de pensamiento, pero cuyas ideas no se conocen, cuyas actitudes políticas no se conocen. El intelectual es el que vive alerta a lo que pasa a su alrededor y se está pronunciando permanentemente sobre lo que pasa alrededor, críticamente, en el sentido de que no se limita a registrarlo, sino que formula juicios de valor, analiza lo que está pasando, y desde ese punto de vista yo creo que Alberto le ha prestado al país un gran servicio. Ha sido un aporte integral. Es que en Alberto se confunden precisamente el hombre culto, el periodista sagaz, con mirada diferente, con actitud crítica, en una búsqueda incesante, casi que enfermiza, en el buen sentido de la palabra, por la búsqueda de la verdad, por el escudriñamiento de los hechos, por el contraste de presentar 2 caras siempre, de no decir olímpica y dogmáticamente esta es la única verdad. Yo creo que lo que más me asombra de Alberto Aguirre en las columnas a mí era una especie de espíritu sublevado que no daba tregua y que no se calmaba nunca, que nada lo cansaba. Alberto no se acostumbró nunca y no se ha acostumbrado nunca a que el orden de las cosas sea como es en este mundo colombiano, capitalista, desigual. Alberto Aguirre es un hombre que recoge varias características. Primero, escribe muy bien, pues es un hombre que uno lee y da gusto leer lo que escribe porque es un hombre bastante ilustrado, bastante conocedor, un hombre formado en las humanidades y cada una de sus escritos pues tenía una acidez, cierta acidez, cierto recordarnos a todos como temas elementales de la vida que a veces se nos olvida, el que siempre está diciendo pues esto está mal porque se está haciendo de esta manera, y yo creo que puede molestar a muchos, pero son ese tipo de voces como el Pepe Grillo que está en la cabeza, que tiene que tener una sociedad, y yo creo que
así como lo fue en Medellín. Yo creo que tal vez su momento más rutilante fue en el mundo de Medellín. Ya después en la revista Cromos también tenía una voz importante. Alberto Aguirre, como fotógrafo, es un fotógrafo que obedece al conocimiento que él tuvo de los grandes fotógrafos norteamericanos. Alberto en las fotografías buscó lo que ya había atesorado, o sea, la creación de un mundo visual. ¿Qué es lo que diferencia a un creador de un mundo visual de un señor que va y toma la foto de un campesino? Que le toma la foto a un campesino y lo llama foto típica, personaje típico, que eso es lo que está lleno de Colombia. Alberto Aguirre en las fotos toma seres humanos. Conozco, por ejemplo, la del fotógrafo, de ese ojo implacable, bello, de ángulos diferentes, con un tratamiento del blanco y negro espectacular, de una pureza, de una limpieza extraordinaria. Él trabajaba mucho la figura humana, pero todas las fotografías eran, aún las más dramáticas, eran hermosas. La fotografía tiene que ser muy escueta, muy dura, directo en la expresión, en la realidad. Y abandonar toda obsesión de belleza pictórica. Y eso se ha logrado, ¿no?, en alguna medida. La ternura de los niños, la manera como Alberto sabe sacarle a esos rostros, a esas figuras, todo su interior, la mujercita que está allí en una acera, la niña que está cargando al hermanito, ahí hay una ternura, no es solo, y esa es la clave de cualquier fotógrafo, creo yo, de cualquier verdadero, auténtico fotógrafo, no es la figura propiamente del sujeto que acaba de retratar, es que él le saca el alma a esas figuras. La característica de él es básicamente un hombre muy culto, una persona que se le nota que ha leído mucho y que va mostrando sin ser exhibicionista toda esa cultura. Pues he visto fotografías de él, pero no le he hecho un seguimiento como para tener una opinión muy... Lo que siento en sus fotografías es un poco lo que siento en su escritura y en su vida, que es un tipo pues entregado, ha sabido combinar eso que es lo estético, lo bello en el lenguaje y en la imagen, también con una mirada muy crítica de la sociedad, muy llamando la atención sobre hechos. Entonces yo creo que en eso es un personaje muy coherente, es decir, siempre en su producción, ya sea escrita o gráfica, creo que conservaba algo de esos elementos. Es un tipo, sin duda, un gran humanista que ha tenido Antioquia en estas últimas décadas. Yo no me he considerado nunca un artista, ni soy, ni nadie. Pues, yo era un aficionado a la fotografía, con pasión, y sin deseo de figurar, de pasar a la historia, nada. No, eso no tiene importancia.